al tema de esta mañana, sábado 10 de enero del 2026. El tema de esta mañana es cuando la voz de Dios nos nombra. Cuando la voz del cielo nos nombra. Y vamos a enmarcar esta reflexión en esta mañana en el Salmo 29, los versos 1, 2, 9 al 10. Salmo 29, versos 1 y 2, y luego saltamos al 9 al 10. Leemos en el Salmo 29, los primeros dos versos en esta mañana. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Dice el verso 9 y 10. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todos proclaman su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Y se sienta Jehová como rey para siempre. Eso es el Salmo 29. Vamos a pedirle a Alma que nos lea el Evangelio de Mateo en el capítulo 3, verso 13 al 17. Vaya con nosotros al Evangelio de Mateo en el capítulo 3, versos 13 al 17. Esa es la lectura del Evangelio de hoy. Alma. Bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Sí, Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una voz del cielo que nos nombra. Dejamos atrás el tiempo de Adviento, de Navidad. Las luces se apagan, ya las hemos acomodado por lo general en una caja plástica, van derecho al closet. Y regresamos al ritmo cotidiano de la vida. Y la palabra nos conduce a un nuevo umbral. El texto nos conduce a un nuevo umbral. Marcamos ahora el tiempo del Espíritu. No es un tiempo de ruido ni de espectáculo, sino de profundidad, de discernimiento, de misión. Es un momento en que Jesús deja la intimidad de Nazaret y abre camino hacia su vocación pública. Y su vocación pública se afirma en el bautismo en el río Jordán. Ahí el Evangelio nos sitúa junto, como dije, al río Jordán. Y allí no hay tronos ni palacios, hay agua, hay polvo y hay un pueblo en espera. Y Jesús no se separa de la gente, no se separa del pueblo, se sumerge con ellos en las aguas. Baja a las aguas donde bajan los pecadores, donde bajan los cansados, donde los que anhelan un nuevo comienzo van a las aguas. Y allí, precisamente allí, es donde el cielo se abre. Es donde el cielo proclama su nombre. Y dice: este es mi Hijo amado, a él escuchar. Así que una voz se escucha, una voz que no grita, una voz que no amenaza, una voz que no condena, una voz que nombra y afirma, que bendice. Y esa fue la voz que se oyó de Dios Padre en el Jordán. Una voz que nombra, una voz que afirma y una voz que bendice. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Salmo 29 que hemos leído nos recuerda que la voz del Señor no es frágil, ni mucho menos pasajera.
Es una voz que crea, que sacude, que sostiene, que reina en medio del caos. Y una palabra tan necesaria hoy en medio del caos en que estamos todos metidos y metidas. Esa misma voz que resonó sobre las aguas del Jordán sigue hablando hoy, sigue activa hoy, y nosotros debemos afinar el oído del corazón para escuchar esa voz. Y si un tiempo requiere que afinemos los oídos del corazón, es este tiempo que estamos viviendo. Afinar el oído del corazón para escuchar la voz de nuestro Señor. Y escuchar la voz del Espíritu no es un acto mágico, como estamos tan acostumbrados en este tiempo. Es una decisión diaria. Es aprender a vivir con los ojos puestos en Jesús. Cuando las aguas se agitan, cuando el mundo se fragmenta, cuando la violencia, la avaricia, la indiferencia parecen tener la última palabra, necesitamos escuchar la voz de Dios. Hoy no se nos pide o no se nos dice que hagamos más cosas. Se nos invita a saborear a Jesús, a vivir la vida guiados por el Espíritu. Y se abre a partir de hoy o a partir de la Navidad ese tiempo del Espíritu. Y se nos invita como iglesia, como creyentes, como cristianos, a ser guiados por el Espíritu. A reconocer que todo, absolutamente todo, es un regalo de la gracia de nuestro Dios. Y creo que eso es importante que lo subrayemos en esta mañana. Todo, absolutamente todo, es mediante la gracia de nuestro Dios. Yo recuerdo momentos de mi vida personal en los que las decisiones importantes no llegaron acompañadas de respuestas rápidas. Alma y yo hacíamos un recuento en estos días de todo el ministerio que hemos desarrollado juntos y de cuántas decisiones tuvimos que tomar en el ministerio, a lo largo del ministerio. Y esas decisiones importantes que marcaron nuestra vida, pero marcaron a nuestra familia, no llegaron acompañadas de respuestas rápidas. Sino en ocasiones en el silencio. Y en ese silencio aprendí algo importante. Cuando uno se aquieta lo suficiente, la voz del Espíritu no empuja ni presiona, sino que susurra y que orienta. Pero para ello tenemos que estar lo suficientemente quietos para poder escuchar la voz del Espíritu. Como dije, que no empuja, que no presiona, que solamente susurra y orienta. No siempre me dijo qué camino tomar, o a mí, Alma, no nos dijo siempre qué camino tomar, pero siempre nos recordó quiénes somos y a quiénes pertenecemos. Y eso fue suficiente para seguir adelante a lo largo de nuestra vida ministerial. Quiero compartir con ustedes esta afirmación que estoy haciendo en esta mañana. Cuando la voz del cielo nos nombra, escuchar al Espíritu es aprender a vivir desde la gracia. Y eso es importante. Escuchar al Espíritu es aprender a vivir desde la gracia. Quiero compartirle 5 acciones que me parece importante que nos van a ayudar a escuchar la voz del Espíritu. Primera acción que debemos tener en cuenta y poder practicar. Escuchar la voz del Espíritu antes de reaccionar. Y eso es importante. Eso se llama cordura, prudencia. Eso se llama sabiduría. Debemos nosotros escuchar la voz del Espíritu antes de reaccionar a las voces del miedo o del enojo. Antes de responder, antes de reaccionar, debemos escuchar la voz del Espíritu. Y este tiempo nos está exigiendo que aprendamos a escuchar la voz del Espíritu. Esa primera acción, importante. La segunda acción, vive desde tu identidad bautismal. Yo recuerdo muy bien el bautismo mío allá en Las Piedras y Alma igualmente.
Porque en ese recordar, en ese vivir la identidad de nuestro bautismo, nos recuerda que somos hijos e hijas amados por nuestro Dios. Que cuando bajamos a las aguas bautismales, que cuando bajamos a las aguas bautismales, allí nació una nueva identidad. Allí vinimos a ser tú y yo, todos nosotros, hijos e hijas de nuestro Dios. Ese segundo punto, esa acción, vivir desde la identidad bautismal. Tercera acción, mantén los ojos puestos en Jesús. No los saques de ahí, ¿eh? Porque cuando tú sacas los ojos de Jesús, cometes cantidad de errores y errores garrafales. Por eso es importante mantener los ojos puestos en Jesús. Cuando el entorno se vuelve confuso, cuando la situación se vuelve confusa, cuando hay tanta angustia y cuando hay tanta desesperación, mantén tus ojos puestos en Jesús. Esa recomendación es tan vieja como cuando Jesús caminó sobre las aguas. Cuando le dice a Pedro, ¿por qué quitaste los ojos? ¿Por qué desviaste los ojos? No, en medio de la tormenta, en medio de los sinsabores de la vida, mantén los ojos puestos en Jesús. Esa tercera acción es importante. La cuarta acción, asume la misión cristiana no como carga, sino como una respuesta agradecida a la gracia de Dios. No puede ser una carga, no puede ser una imposición, tiene que ser una respuesta, y una respuesta agradecida, generosa a la gracia de Dios que nos llama, que nos sostiene y que nos anima. La quinta acción, sé instrumento de paz. Por favor, sé instrumento de paz, sé instrumento de justicia en un mundo herido, en una sociedad herida. Sé instrumento de paz y de justicia. No seas instrumento de confusión. Sé un instrumento de paz y de justicia en una sociedad que está herida y profundamente herida. ¿Ok? Recuerda que la respuesta nuestra debe ser una respuesta agradecida a la gracia de nuestro Dios. Quiero terminar esta reflexión en esta mañana afirmando que cuando aprendemos a escuchar la voz del cielo, dejamos de vivir a la deriva. El Espíritu nos centra, nos envía y nos sostiene. En medio de un mundo fragmentado, Dios sigue abriendo caminos de salvación para quienes creen en Jesús. El Cordero de Dios continúa quitando pecados del mundo y restaurando la esperanza. Por ello, en esta mañana quiero enfatizar en estas cinco acciones y decirte que escuchar al Espíritu es aprender a vivir desde la gracia de nuestro Dios. Te invito a tener una palabra de oración. Y hoy quiero insistir a que repitas conmigo esta oración, porque creo que es importante para este tiempo. Te invito a que la repitas conmigo. Señor, abre mis oídos interiores para reconocer tu voz en medio del ruido. Abre mis oídos interiores para escuchar tu voz en medio del ruido. Recuérdame que soy tuyo, soy tuya, sellado o sellada por tu gracia desde el bautismo. Guíame por tu espíritu para vivir como hijo o hija amado de Dios, comprometidos con la justicia, la paz, la restauración de tu creación. Y oramos todos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Y todos nosotros decimos, amén.